El tema que vamos a llevar ahora es la seguridad al estado límite último. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a verificar a la rotura. Es importante recalcar que todo el diseño del hormigón preesforzado, ya sea en sistema pretensado o en sistema posttensado, se los realiza por el método clásico o método elástico. Sin embargo, es importante hacer una verificación a los estados límites últimos. Eso en caso de que se presentaran cargas mucho mayores a las consideradas en el diseño. Esta verificación ha servido de mucho, porque en muchos casos se ha podido salvar estructuras que no estaban diseñadas para cierta carga, pero por las condiciones muy excepcionales que tenía, sí se ha podido salvar esto. Yo les conté del puente Liavini, es uno de los ejemplos. Entonces, vamos a hacer la verificación a la rotura, que es lo mismo que estados límites últimos. Y para esto, necesariamente se debe cumplir que el momento último resistente, que viene en función de las características propias de los materiales, tiene que ser mayor al momento último actuante. Este momento último actuante es en función de las cargas externas que tiene una determinada estructura. Entonces, lo que debemos hacer es calcular el momento último resistente y verificar si es mayor al momento último actuante con algunas condiciones. De acuerdo a la norma AASHTO, el momento último actuante, este de aquí, es igual a 1.3 del momento por carga muerta más 1.3 por 1.67 del momento por carga viva más impacto. Eso quiere decir que estamos considerando un 2.17 el incremento para la carga viva y el impacto. Fíjense que cuando estamos haciendo esta verificación de la rotura en hormigón armado, nosotros consideramos 1.2 del momento por carga muerta y 1.6 del momento por carga viva, directamente. Para el hormigón preesforzado estamos aumentando mayor estos coeficientes que son semiprobabilísticos. ¿Qué quiere decir? En este caso estamos considerando que el momento por carga muerta se podría incrementar en un 30% y el momento por carga viva más impacto se podría incrementar en 217%. Eso es lo que estamos diciendo. Y ya les digo, esto es importantísimo, hacer esta verificación y hacer las correcciones para así garantizar que en casos excepcionales nuestra estructura resista cargas no consideradas en el diseño. ¿Alguna pregunta? Y este momento por carga muerta es la suma del momento debido al peso propio, a la losa húmeda, al diafragma, a la carpeta de rodadura y a la estructura superior. Fíjense que todos estos momentos ya los hemos calculado en el momento que querían determinar el valor del perfuerzo. O sea, simplemente es sumarlos y considerarlo como una carga muerta total. Y para sacar el momento último, este valor de aquí lo vamos a multiplicar por 1.30. Y el momento por carga viva, está mal, aquí pónganle viva, por favor. El momento por carga viva es igual al momento debido al tren tipo más el momento por impacto. Ese es el momento por carga viva, ese es carga viva más impacto, que lo vamos a mover de 1.30 por 1.67, que nos da 2.17, para poder calcular el momento último actuante. Si se fijan, aquí estamos hablando de cargas, todos son cargas debido a cargas externas. En cambio, el momento último resistente, vamos a ver ahora más adelante, en función de las propiedades de los materiales.
Y para esto, nosotros ya haciendo una recapitulación tenemos una sección compuesta que tenemos la losa, que tiene una menor resistencia que la viga. La viga tiene mayor resistencia cilíndrica. Entonces, para hacer una sección compuesta, acuérdense que hemos calculado el ancho efectivo de la losa que va a trabajar conjuntamente con la viga, ¿no es verdad? Entonces, una vez que hemos calculado todas estas propiedades, hay dos posibilidades. Que la línea de compresión A esté dentro del patín de la losa o la línea de compresión A está fuera del patín de la losa. Si hacemos una similitud con hormigón armado, si la línea de compresión está dentro del patín de la losa se calcula como sección rectangular. En cambio, si la línea de compresión está fuera del patín de la losa, calculamos como viga T. Eso es hormigón armado. Aquí también vamos a ver qué pasa si la línea de compresión, ese A, es mayor a T o es menor a T, donde T es el espesor justamente de nuestra losa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Entonces decimos, primero vamos a tener que calcular la tensión unitaria o tensión de corte. ¿Esto por qué? Porque el momento último, vamos por atrás hacia adelante, el momento último resistente, cuando la línea de compresión está dentro de la losa, se debe aplicar esta fórmula, esta de aquí. O sea, si A es menor que T, fíjense aquí, A es menor que T. Estamos dentro del patín de la losa, entonces aplicamos esta fórmula. Y esta fórmula dice que es igual a la armadura real de los torones, que ya hemos calculado, por la tensión unitaria o tensión de corte, que os expliqué qué es, por la altura útil que tenemos aquí, y eso multiplica a 1 menos 0.6 de la cuantía del elemento, o sea, los kilogramos de acero por metro cúbico de hormigón, esa es nuestra cuantía, y multiplica a la tensión unitaria y tensión de corte sobre la resistencia cilíndrica de hormigón de la viga. Esta es la fórmula que se debe aplicar si A está dentro del patín de la losa. Entonces, nosotros conocemos el área real de torones, hemos calculado la resistencia cilíndrica de la viga, la tenemos, con nosotros mínimo es 350. Por consiguiente, lo que tenemos que calcular es la tensión unitaria, que es un incógnito, y la cuantía. Para poder calcular la cuantía, bueno, vamos por partes. Este D que nosotros tenemos es igual a este valor de T más el Y sub T y más la excentricidad. Ese es el valor de D. D. Así que vamos a poner aquí, de aquí hasta aquí, lo que está en azul es el valor de D. Que es T más Y sub T y más la excentricidad. Es lo que nos dice aquí también. Aquí. T más la excentricidad y más el Y sub T. Ese es el valor de D que habíamos calculado ahorita. ¿No es verdad? Y ahora, para poder saber cuál es la cuantía, necesitamos saber cuál es el factor de proporcionalidad que existe. Este nu, ya lo hemos calculado anteriormente, es la relación que existe entre el módulo resistente de la losa, o módulo de Young, que también se llama, sobre el módulo de deformación lineal de la viga. Si nosotros hacemos esto, es igual a, si quieren, el más fácil es 15.100 por la raíz de la resistencia cilíndrica de la viga. Ese es el más fácil de hacer, está en kilopón por centímetro cuadrado. O si no, podemos hacer
de que el E sub C es igual al peso específico expresado en tonelada por metro cúbico elevado a 1.5 por 4.180 y por la raíz del F'C de la losa o de la viga. Cualquiera de las dos teorías que tengamos es aceptable. Entonces, nosotros estamos simplificando los 15.100 en ambos casos, ¿no es verdad? 15.100 por la raíz de la resistencia cilíndrica de la losa sobre 15.100 por la raíz de la resistencia cilíndrica de la viga. Si simplificamos, nos va a quedar 15.000 con 15.000 se van, nos va a quedar la raíz de la resistencia cilíndrica de la losa sobre la raíz de la resistencia cilíndrica de la viga. Lo vamos a hacer para que quede en sus memorias. Inge, buenas. Sí. Quizás se apague su compu, creo que está sin batería o no está conectado. ¿Perdón? Su computadora capaz se apague, está sin batería. Gracias. Ahorita lo conecto. Gracias por avisarme. Ahora sí, gracias. Entonces ha de ser igual a la raíz de F'C de la losa sobre la raíz del F'C de la viga, ¿verdad? Entonces estamos haciendo, para completarlo, estamos haciendo raíz de esto dividido entre raíz de este otro. Este es el coeficiente de proporcionalidad que tenemos. La raíz de la resistencia cilíndrica de la losa sobre la raíz de la resistencia cilíndrica de la viga. Obviamente que como este valor es menor a este coeficiente de proporcionalidad va a ser también menor a 1. ¿No es verdad? Entonces el B sub E, que es el ancho efectivo de la losa que va a trabajar conjuntamente con la viga, ha de ser menor a S. ¿No es verdad? Porque en la mayoría de los casos el B es igual a S. Entonces podemos decir el S por N es igual al ancho efectivo de la losa. ¿Alguna pregunta? Inge, Sí. nuevamente su computadora no está cargando. Okay. Sigue ahí el signo de alerta de batería. Está enchufado todo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, gracias. Se debe estar mal enchufado. Ok. ¿Alguna pregunta de esto? Bien, lo que nos queda determinar es la cuantía, esta cuantía, que son los kilogramos de la armadura real dividido entre el área del hormigón, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo vamos a sacar esta área del hormigón? Aquí está área real de los torones sobre el ancho efectivo, por el D que hemos calculado, que es este de aquí. Esa es la cuantía de nuestra viga estructural. Los kilogramos de fierro entre los metros cúbicos de hormigón. Esa es nuestra cuantía. Entonces podemos reemplazar aquí la cuantía. Podemos calcular, reemplazar D. Lo único que nos queda es la tensión unitaria, tensión de corte.
Y esta tensión unitaria, tensión de corte, es igual a la tensión de rotura, que es 18.729. Esto hemos sacado, recuérdense que es el 270 kip square inch, grado de 270, para el acero A416, si se acuerdan. Y eso multiplica a 1 menos 0.5 de esta cuantía sobre la tensión de rotura sobre la resistencia cilíndrica del hormigón. Con esto calculamos la tensión unitaria o tensión de corte. Eso lo introducimos aquí. Y si A es menor a T, directamente vamos a tener el momento último resistente. Y este momento último resistente que hemos calculado necesariamente tiene que ser mayor al momento último actuante. Y el momento último actuante es este de aquí. Esa es la primera verificación a la rotura. Debe cumplirse que el momento último resistente siempre es mayor al momento último actuante. Y pasamos a la segunda posibilidad, que A sea mayor que T. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos fuera del patín de la losa, fuera, está aquí. Nuestra línea de compresión está aquí en la viga, no está en la losa. En este caso se aplica esta otra fórmula, que está en función de las propiedades también de nuestra viga. Entonces decimos que este phi es factor de corrección para vigas es 0.9, que multiplica 0.25 de la resistencia cilíndrica de la viga, multiplicada por B'. El B' es el ancho del alma. ¿Se acuerdan? El alto, porque nosotros tenemos ahora, era 5, 6 pulgadas, y hemos vuelto 8 pulgadas, o sea, 20 centímetros. El D, que lo hemos calculado aquí, al cuadrado, más 0.85 de la resistencia cilíndrica de la viga, por el patín inferior de la losa, menos el alma de la viga. Acuérdense que aquí este es B sub B, estamos restando esto menos esto. Es lo que estamos restando ahí, en esa fórmula. Y multiplica a A. ¿Qué es A? Es nuestra línea de compresión. Hemos calculado aquí, para saber si está fuera o dentro del patín. Hemos calculado que es 1.4 del D por la cuantía, por la tensión unitaria de tensión de corte y la resistencia cilíndrica de la viga. Este es el que nos dice si es mayor a T o menor a T. Ese es este A. Y este es el mismo que estamos colocando aquí. El D, que hemos calculado esto, menos el 0.5A, 0.5 de este valor. Así calculamos el momento último resistente cuando A está fuera del patín de la losa. Si la línea de compresión está dentro del patín de la losa, utilizamos esto. Si está fuera, utilizamos esta otra. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué la posibilidad cuando A es menor a T, al espesor, no se toma en cuenta el factor de minoración de resistencia? No se toma en cuenta, ¿perdón qué? No se toma en cuenta arriba el valor phi de 0.9 en la primera posibilidad cuando A es menor a T. ¿Por qué no se toma en cuenta? Esto viene de la fórmula del ACI, si se acuerdan, cuando estamos calculando en el ACI, los he dado para tener la fórmula, que el momento último es igual, o si está en función de A, de la línea de compresión, ¿se acuerdan? Y una vez que se extiende la línea de compresión, a ver, vayamos a esa. Vamos a ver dónde teníamos eso. Cálculo del presupuesto, cálculo de momentos. Aquí creo que estaba. Vamos un ratito aquí. Un ratito, vamos a ubicarlo ahorita para que sepan, para que les explique eso del A, que me parece una excelente pregunta. Pero para eso necesito encontrar mi ecuación.
No, no está aquí. Inge, creo que Sí. está en el tema de aceras y bordillas por hormigón armado. A ver, lo veremos. Los debe estar. Pero sí, debe estar aquí. Aquí está. Fíjense que la armadura de fierro está en función del A. Y este A es justamente la línea de compresión. Y cuando está interviniendo la línea de compresión, estamos utilizando el área de acero por la tensión de fluencia del acero, 0.85 por la resistencia cilíndrica del elemento estructural y por B. ¿No es verdad? Entonces, cuando hemos calculado esta es la línea de compresión, le hemos introducido aquí. Y de aquí hemos sacado justamente el momento último en función de la armadura, o la armadura en función del momento último. Esta ecuación de aquí. ¿No? Si se fijan aquí, el momento último está en función de la armadura, es nuestra incógnita, y aquí está su incógnita también. Entonces, que es X, al multiplicar por 1 tenemos el elemento en X. Al multiplicar este elemento por este elemento de aquí, tenemos el elemento AS cuadrado, o sea, X al cuadrado. Y tenemos este elemento, entonces tenemos AX al cuadrado más BX más C es igual a 0. El AX al cuadrado es a multiplicar esto por esto. Desde aquí, vamos a ver. Cuando están multiplicando este elemento por 1, tenemos el elemento en X. Hagan de cuenta que el AS es el X. Y cuando están multiplicando esto por este otro de aquí, tenemos X por X, X cuadrado. Entonces tenemos el elemento en X cuadrado, el elemento en X y el C. Entonces es una ecuación de AX al cuadrado más BX más C es igual a 0. Y con eso yo puedo determinar directamente cuánto es el AS, qué armadura necesito para un determinado momento último. ¿No es verdad? Entonces aquí se fijan que lo que estamos haciendo en este es cuando A está dentro del patín de la losa, en este caso. ¿Está claro? De aquí es de donde salen todos esos valores. Sí, está claro. Gracias. Estamos haciendo ahora verificar nada más si estamos ahí o no estamos ahí. Bien, sigamos entonces. Entonces utilizamos o esta fórmula o esta otra fórmula. No hay más. En hormigón armado sería como viga rectangular y cuando está fuera del patín como viga T. Esta es una viga T, esta es una viga rectangular. El problema es qué pasa cuando no cumple. ¿Qué pasa si aquí no cumpla esto? Entonces, vamos a ponerlo así. Condición, no cumple. ¿No? Ahí no cumple. Entonces, si no está cumpliendo, quiere decir que estamos mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que un X, un valor que sí vamos a encontrar, ha de ser igual al momento último. Sí, momento último actuante menos el momento último resistente. ¿No es verdad? Lo que estoy haciendo es un X aquí, este pasa aquí, el momento último, perdón, aquí este es el X, y esto es el momento último actuante, y este pasa al otro lado, es el momento último resistente. Entonces, este valor de X es el que yo voy a introducir en mi fórmula, esta. Entonces, acuérdense que este es un delta es la diferencia. Al aumentar este X al momento último de resistencia, por lo menos a ser igual. El X es mayor o igual, ¿no? Pero por lo menos vamos a hacer igual. Entonces, para que el momento último actuante, el momento último resistente, sea igual al momento último actuante, tengo que aumentarle un X, ¿no? Si este lo llevo aquí, digo momento último resistente más X, por lo menos es igual al momento último actuante. Por consiguiente, en función de este X, yo voy a calcular qué es lo que tengo que hacer. Y eso nos vamos a bajar aquí a las fórmulas justamente. Entonces, yo tengo que este valor de aquí es este, un delta M, este.
Entonces, como estoy colocando un X aquí, vamos a poner para que vean, estoy colocando aquí el X, entonces también tengo que hacer un delta X, ¿no es verdad? Ese es el valor, ¿no? Entonces tengo que tener un delta AS. Vamos a dibujarlo aquí. Este es un delta S también. ¿No ven? Si estoy aumentando un delta de armamento, entonces también este es un delta de armadura. Y por consiguiente, aquí también es un delta de armadura. Es el mismo. ¿No es verdad? Entonces yo tengo delta de armadura, en este valor lo conozco. Este valor es la resta entre el actuante y el resistente. Este valor lo conozco. Por consiguiente, yo despejo el delta de acero que necesito para que por lo menos sea igual. ¿No es verdad? Y como nosotros sabemos que nuestro delta AS, en la fórmula general, en la que nosotros conocemos, hemos dicho que el AS es igual a un P sub 0 dividido entre el Fs. Esto sabemos, ¿no es verdad? Por consiguiente, también podemos calcular con esto mismo un delta AS y nos va a salir un delta P sub 0. ¿No es verdad? Entonces, con este delta S yo calculo un delta P sub 0. Y lo que voy a hacer ahí, voy a cambiar el Fs. Entonces yo voy a decir que el Fs nuevo, el nuevo, Fs estoy aumentando mi tensión, ha de ser igual al P sub 0 más un delta P sub 0, un paréntesis aquí para que realmente funcione. Sin paréntesis no funciona esto. Y esto vamos a dividirlo entre AS. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy colocando aquí un delta P sub 0. ¿De dónde ha salido este delta P sub 0? Al tener el delta S, yo puedo despejar cuál es el delta P sub 0, ¿no es verdad? Entonces, lo que estoy haciendo aquí, estoy aumentando este P sub 0 más el delta para el que significa el delta S y divido entre los mismos áreas. No estoy tocando el número de torones, sigo con el mismo número de torones. Estoy aumentando mi hiperesfuerzo, obviamente, pero en teoría, en realidad lo que estoy aumentando es la resistencia admisible del acero. O sea, ya no va a ser 0.6. Acuérdense que era 0.6 de la tensión unitaria, tensión de corte. Ya no. Ha de ser mayor a ese 0.6 de la tensión unitaria, tensión de corte. Que podemos llegar hasta 0.8. Entonces, lo que estoy aumentando en este caso para corregir es esto. Es la nueva resistencia admisible del acero. Y estoy sacando en función del cálculo de lo que me faltaba, de este delta X, de este. ¿Está claro? Eso es cuando me falla cuando estamos dentro del patín de la losa y no verifica que el momento último resistente sea mayor al momento último actuante. ¿Y ahora qué pasa si estamos fuera de la losa? Estamos en una viga T. Entonces lo que vamos a despejar es esto, un delta F'C. ¿No es verdad? Porque con el F'C que teníamos, el momento último resistente no es mayor al momento último actuante. Entonces, en vez de aumentar la altura de la viga que no quiero, voy a aumentar la resistencia del hormigón. Pero ¿cuánto? Voy a despejar en función, este es el delta, este mismo. Este que va a ser el momento último actuante, el momento último resistente, lo coloco aquí. Y lo que calculo
es cuánto es la nueva resistencia del hormigón. Si estamos con 360, de repente con 380 ya satisface. Esa es la otra alternativa. Aumentar la resistencia cilíndrica del hormigón. Y eso es fácil. Este valor de X es este mismo. Este mismo coloco aquí. Y mi incógnita debe ser la nueva resistencia. Esta es el X. Este y este. ¿Está claro? Así es como se verifica si cumple o no a la rotura. Y obviamente, si se fijan, en este caso vamos a aumentar la tensión admisible de los cables. Aquí estamos aumentando la resistencia cilíndrica del hormigón, ya que aquí no tenemos cables, no tenemos el FS, ¿no es verdad? Pero aquí sí, tenemos resistencia cilíndrica del hormigón. Entonces, aumentamos la resistencia cilíndrica del hormigón cuando la línea de compresión está fuera de la losa. Y aumentamos la tensión admisible del acero cuando está dentro de la losa. ¿Está claro? Dije una pregunta. Adelante. ¿Hasta cuánto puedo aumentar la resistencia del hormigón si no cumple en el segundo caso? Mira, fácilmente hoy día con superplastificantes y con las condiciones que tenemos con el avance de la tecnología, o sea, retardadores de fraguado, superplastificantes que nos permiten disminuir la relación agua sobre cemento. El superplastificante lo que hace es volver la plástica una masa que era seca. Ustedes saben que cuanto menos agua tenga la mezcla, tiene mayor resistencia. En hormigón armado hablamos de que la relación de agua sobre cemento es menor a 0,53. En hormigón preesforzado, nosotros decimos que la relación de agua sobre cemento es menor a 0,4. Estamos quitándole agua y al volver el agua estamos logrando una resistencia mucho mayor. Pero como se vuelve una masa seca porque no tiene tanta agua, introducimos los plastificantes. Y esos plastificantes, por un lado, nos van a volver una masa como si tuviera la misma agua, pero sobre todo nos va a retrasar el fraguado inicial. Usted nos va a dar tiempo para vibrar y evitar que se nos formen cangrejeros. Con esas condiciones, cuidando la granulometría tanto de la grava y el módulo de fineza de la arena, nosotros podemos llegar fácilmente hasta 500 kilopons por centímetro cuadrado, sin problema. Hoy en día es fácil llegar a esto. Es más, si yo no quiero vaciar en obra, yo contrato los mixers y les digo, tráigame 50 H50 y me traen H50 sin problema. Eso es simplemente haciendo nuevas curvas de dosificación de mezclas y introduciendo los plastificantes, obviamente, y reduciendo la relación agua sobre cemento. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Una dudita más. En el segundo caso, en la ecuación que me muestra, Sí. también está en función de A, y A está en función de la cuantía y la cuantía está en función de la área de los torones. ¿No sería mejor despejar área de los torones en el segundo caso también? Delta A. Puede ser. Esa es otra. Ya te digo, hay miles de posibilidades. Nosotros tenemos que buscar la más económica. De repente también aumentar la altura es más barato. Por ejemplo, si me saldría un F'(C) de, qué sé, 800, por ejemplo, ojo, yo pararía mis orejas y diría, pues esto va a salir carísimo, porque van a meter más plastificantes, van a meter más hormigón. Entonces haré la prueba si aumento yo mi altura y mantengo al aumentar mi altura, aumento también mis talones. O sea, siempre vamos a buscar la solución más económica. Decirles, si falla con esto, hagan esto, es una alternativa. Estoy evitando aumentar la altura de la viga. Es lo que estoy aumentando. Este D. Este D es el que me estás diciendo para no aumentarlo. Pero de repente es más económico aumentar el D. De repente, no sé. O sea, no es una ley de decir, siempre apliquen esto. En todos los cálculos que he hecho, de todos los puentes que he calculado, he tenido que cambiar esto, pero no quiere decir que es ley, no quiere decir. De repente las condiciones me dan para que aumentando la altura de la viga
soluciono todos mis problemas y de repente también las deflexiones me lo está corrigiendo. Eso lo vamos a ver después, pero son verificaciones que hay que hacer. Entonces siempre vamos a buscar la más económica. Obviamente que aquí calculando a pulso es hacer alta iteración, ¿no es verdad? Pero si esto lo tienen programado en Excel, entonces cambian un valor y saben qué está pasando. ¿No ves? Si colocan aquí un X más el delta MU, entonces les va a salir, ¿cuánto necesita esto? No es mucho. A ver, aumentaré la altura. ¿A cuánto? Estamos con 1,90, a ver, le pondré 2,10. ¿Qué pasa? Esas son cosas que ustedes tienen que hacerles como ingeniero. Del lado de salubridad estamos, ¿no ve? Porque esta es una verificación a cargas mayores a consideradas en las cargas de servicio. Estamos del lado de seguridad, pero ahora buscaremos el lado económico también. Y de repente ya les digo, como tú dices, ¿qué pasa si aumentamos el área de torones nada más? Tendríamos que empezar a verificar entonces si se producen las tensiones diferidas, entramos con esto a aumentar más torones en tiempos igual a 0. Ahora, si ya teníamos tensiones diferidas, entonces vamos a verificar solamente si podemos tesar en tiempos igual a 0. De repente es más factible aumentar esto. No quiero asegurarse de decir, hagan así siempre, porque les va a salir más económico. No, calculen. Para esto han estudiado ingeniería. Y en ingeniería no son recetas de cocina, ya les he dicho, ¿no? Para cada caso hay que pensar un poquito para buscar la mejor solución. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta más? En su proyecto pueden hacer esto. No les voy a pedir que vayan optimizando, no. Pero cuando ustedes calculan en la vida real ya una estructura, busquen el camino más corto, el más económico. Eso van a decir que ustedes son muy buenos ingenieros. Porque si solamente se van a hacer estas dos posibilidades, es menor o es mayor. Si es menor, aplicamos esto. Si es mayor, aplicamos esto. Eso no quiere decir que son buenos ingenieros. Quiere decir que ustedes saben reemplazar fórmulas, nada más aquí. Pero no dice que han pensado en ningún momento, ¿no es verdad? Ese pensamiento que ustedes tienen que aplicar es, ok, lo mismo que has hecho hace un rato y me parece excelente. Es decir, ¿no sería mejor aumentar la armadura de los talones? Sí, de repente es eso. Pero háganlo ustedes. Aquí en este caso, por ejemplo, ¿qué hemos dicho? Hemos aumentado un delta P sub 0 imaginario, porque con esto hemos aumentado la tensión admisible. Pero de repente con este delta X que hemos hecho, vemos cuántos talones tenemos que aumentar los que existían. Teníamos una S real, ¿no es verdad? Ya teníamos. Ahora de repente, ¿cuántos talones más significan este delta AS? ¿Cuántos más? No sé. De repente tenemos que aumentar 3 talones y es más barato que aumentar la resistencia cilíndrica, o es más barato que aumentar la tensión admisible del acero. No sé. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Buenas noches, Jim. No sé.